Bien, vamos a ver lo que es la función sumar sí y contar sí. De lo que vos te recordás, ¿para qué sirven estas funciones? ¿Para qué sirve la contar sí? Según lo que vos recordás, tus conocimientos previos. Ah, bueno, contar sí es para hacer una suma cuando tienen letras. Cuando tienen letras, contar sí. Sí. Para hacer una suma. Sí, para contar como cuántos alumnos hay. Ah, contar cuántos alumnos hay. Pero Así cuando dice sí, cuando dice contar sí, es porque hay una condición y se tiene que cumplir esa condición. Él va a contar siempre y cuando cumpla con esa condición. Y la sumar sí. ¿Ah? Y sumar sí. ¿Para qué sirve? La suma sí. ¿Ah? No sé cómo explicar. No, lo que vos tengas en la cabeza ahorita, lo que se te venga primero. Es como para ver si hay un valor verdadero o falso. No, señorita. Sumar sí es para sumar y va a cumplir una condición. Es decir, él va a sumar un conjunto de datos siempre y cuando cumpla con una condición. Mientras no cumpla, no lo va a hacer. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Tengo una serie de ejercicios que vamos a ver. Excel. Voy a explicarte aquí en la computadora porque vos vas a hacer el examen en la computadora, no en el celular. Y va a quedar grabada la clase, pero cuando te deje las tareas, entonces, después voy a hacer una sesión más con vos desde el teléfono para que mires que en el teléfono cómo se trabaja, o sabes que es diferente. Sí. Ok. Aquí tengo una pequeña tablita. Esto yo no te lo voy a explicar porque yo ya te lo enseñé. Yo ya te enseñé cómo dar relleno a la celda, ya te enseñé cómo alinear, ya te enseñé cómo poner el signo del dólar a la celda, poner moneda, o eso ya lo sabes, ¿verdad? Sí. Sí. No vamos a perder el tiempo para con eso. Entonces yo voy a enseñar la función, a lo que me compete. Entonces vamos a deshacer esto, vamos a deshacer esto. Ok. Dice aquí que vamos a usar la función contar sí. Y dijimos que la función contar sí, en este caso, me está pidiendo los salarios menor de $2,000. Está diciendo que yo tengo que encontrar cuántos empleados están ganando menos de $2,000. Entonces, para saber eso, yo tengo que utilizar mi función contar sí. La otra incógnita que me piden, salarios mayores de $2,000, mayores de ese importe, ¿cuántos son los empleados que están devengando esos salarios? Un importe mayor a $2,000, ¿cuántos son? Voy a borrar. Esto lo vamos a volver a hacer para explicártelo paso a paso. ¿Entendiste lo que están pidiendo? ¿Entendiste? ¿Aló? Sí, sí entendí. Mucha bulla hay ahí de fondo. Ok, vámonos pues. Voy a encontrar primero los trabajadores que ganan menor a $2,000. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy al menú insertar, ¿verdad?
me voy aquí a la f de x y le digo insertar función. Me abre un cuadro de diálogo. Contar si. Aquí están las categorías. Entonces, las categorías en contar si está en estadística. ¿Ok? ¿En qué categoría está la función contar si? En estadística. Y le digo contar sí y le doy a aceptar. Automáticamente me está pidiendo el rango. ¿Qué es el rango? Es un conjunto de datos de donde voy a partir a operar con esa función. Entonces, lo que yo hago simplemente es seleccionar el rango de dónde a dónde va a ir, que va a ir desde B2 hasta B7 y el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? ¿Cuál va a ser el criterio? Eh, si es, si es menor de 2000. Si es menor, I'm sorry, si es menor de 2000 y le voy a dar a aceptar. Entonces, obtuve 3. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 3 salarios menor que 2000. Ajá, en otras palabras, hay 3 empleados que están ganando menor que $2000. En otras palabras, ya. Correcto. Bueno, Entonces, ahora quiero saber cuántos trabajadores están ganando más de $2000. Quiero saber. Ahora vos me vas a decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo hago yo para saber eso? Ya te hice la primera ya. eh, es igual No, ¿a dónde voy a encontrar primero la función contar en si? la F de X, insertar F FX. de X. Ajá, ¿qué categoría? ¿Qué categoría? Contar sí. Pero la categoría donde está esa función contar si, ¿dónde está? Financiera, matemática, estadística, ¿dónde está? ¿Qué categoría? Ah, mm, ¿Qué categoría? matemática. No, Estadística. estadística. En esa categoría vas a encontrar la función contar si y me pide el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos que voy a usar? B2 a B7. Sí, pero el rango de datos, ¿en qué columna? Ajá, en B. Ok, pero ¿por qué va a ser ahí? Porque va a ser la suma del salario. No es la suma, va a ser un conteo sobre los salarios de los trabajadores, no es que es la suma. Entonces le doy clic acá y empiezo a seleccionar todos los salarios que va desde B2 a B7. Le doy clic en este cuadrito, me pide un criterio. ¿Cuál va a ser el criterio ahora? Si es mayor a 2000. Si es mayor a $2000. 1000 dice ahí, ¿verdad? Y le digo enter y le digo aceptar. Me dio 3 otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Hay Ujú. tres, tres salarios mayores a 2000. Tres trabajadores que tienen el salario mayor a 2000. Correcto, así mismo es. Vos tenés que saber interpretar, ¿me entendés? Eso es bueno. No es que me dio 3, pero 3, ¿qué significa 3? 3 es 3.
Un simple valor, pero tres trabajadores que están devengando un salario o un importe mayor a $1,000. Ya con vocabulario técnico y hablar, ¿ya me entendés? Eso tenés que aprender Sí. a hablar más técnicamente. Ok, correcto. Entonces lo vamos a comprobar. Si te fijas aquí, menores de 2,000. Vamos a sombrear los que están menores de 2,000. 1,200 es menor que 2,000, ¿sí o no? Sí. Otro 1,308 es menor que 2,000, ¿verdad? Mil Mil trescientos trescientos nueve. nueve menor que 2,000. Entonces, ¿cuántos menor que 2,000 hay? Tres trabajadores. Y mayores de 2,000, 2,205 lo está devengando el empleado Manuel Morales. 3,282 lo está devengando la empleada Carmen Saldaña. 4,245 lo está devengando Jimmy Chávez. Tenemos 3 y 3. Entonces tiene lógica, ¿verdad? La respuesta que nos dio. ¿Para que sí? Sí. Sí. Correcto. Bien. Vámonos a la hoja número 2. Igual, acá no, aquí lo único, Pipe, que vamos a meterle acá es la función sumarse. Y pues yo te la voy a explicar. Igual, esto es para trabajar con planillas, salarios, empleados. No solo así, también, por ejemplo, a los profesores yo no les di esta parte porque a ellos les cuesta mucho. Con costo pudieron meter fórmulas de promedio, de mínimo, máximo, contar, sumar, y ya no hay tiempo. Pero en la labor docente, a la hora de estar promediando notas, aprobar, reprobar alumnos, igual sirven estas funciones. Porque a vos te lo estoy dando así, porque vos no sos maestro. Vos vas a trabajar en una parte administrativa, te estás preparando para eso, ¿no? Pero lo que te Sí. quiero decir es que estas funciones se ocupan en todo campo, en toda rama, en la profesión de maestro, en la profesión de administración, contabilidad, en todo se ocupa esto. ¿Me entiendes? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, aquí igual, no voy a explicar esto porque voy a saber centrar, alinear un texto, ponerle formato a la celda, que es moneda, poner el signo del Córdoba, eso usted ya lo sabe. Yo ya se lo enseñé, no vamos a perder el tiempo en eso. ¿Ok? Bueno. Aquí dice, sueldo mayor a 1,300. ¿Qué función voy a usar ahí? Yo quiero saber cuántos empleados están devengando un salario mayor a 1,300 Córdoba. Contar sí. Ajá. Ahora no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer vos. ¿Qué hago yo ahí? En la FX. Me voy al menú, ajá, inicio a FDX. A donde más me voy a categoría, ¿verdad? Dentro de las categorías que hay ahí, a donde encuentro la función contar sí. Estadística. Correcto, estadística. Ya la habías visto porque ya estaba ahí. Aquí tenemos contar sí. Aceptar. Me pide un rango. En el rango, ¿qué voy a poner en el rango? B2 a B7. ¿Por qué? Porque va a contar los sueldos. Porque voy a contar los sueldos. Así es. Voy a contar los sueldos que son mayores a 1,300. Correcto. Entonces vengo, selecciono el conjunto de datos, le doy clic acá en la cuadrito,
Ahora, mi criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? ¿Cuál es la condición? El criterio es lo mismo que condición. Cuando te hablen, ¿cuál es el criterio? Ya sabes que el criterio es una condición. El criterio es no salir a Semana Santa a la playa. ¿Cuál es la condición? Que no vas a salir en Semana Santa a la playa. ¿Ese es el criterio o esa es la condición? Igual acá. Criterio y condición es lo mismo. ¿Cuál va a ser el criterio ahí? Mayor a 1300. Mayor a 1300. ¿A 1300 qué? Dólares. Dólares. Fíjate en la lista de los sueldos. ¿Cuánto están ganando esa gente? Dólares están ganando. Creo que sí. ¿Crees que sí? Fíjate en el signo. Ah, Córdoba. Córdoba. Esta gente está ganando Córdoba. Recordar que eso puede ser un error garrafal en un trabajo. Que vos estés trabajando y estés confundiendo. Está mal ahí, va a dar en quiebra la empresa. Entonces le doy aquí y le digo a aceptar. Entonces, ¿qué me dice que hay? Te voy a dejar a vos que me interpretes. Es que quiero que analices. Ya, por eso es que te estoy preguntando. No creas que es porque te quiero estar molestando. Lo que pasa es que en el colegio, ah, los profesores lo que crean son robots. Y a cuando nosotros pasamos esa etapa y adquirimos un nivel superior, vamos a la universidad o vamos a estudiar una carrera técnica, nos cuesta analizar, nos cuesta pensar, porque desde la escuela nos van formando como robots. Tenés que aprender conceptos al pie de la letra. No, dame tu interpretación, analizar. Aquí dos que me dio dos. ¿Qué Este, significa eso? que hay dos trabajadores ganando el sueldo mayor a 1300. Correcto, hay dos trabajadores. Para ese ganando está bien puesto análisis, pero devengando se oye más técnico. Hay dos trabajadores que están devengando un salario mayor a 1300 córdobas, porque 1300 ¿qué? 1300, 1300 manzanas, 1300 bananos, 1300 ¿qué? 1300 córdobas. Córdoba. Correcto. Ahora vamos a sumar sí. ¿Para qué sirve la función sumar sí? Ah, ah, se me olvidó. De verdad, algo que se te venga a la mente. Fácil. Suma un conjunto de datos que cumplen una condición. Y el contar sí cuenta. Hace un conteo en función a un criterio. Deberías de apuntar eso, apuntarlo. Función contar sí. Apuntarlo mejor. Tienes que saber interpretar también las cosas. Función contar sí sirve para contar o para realizar un conteo en función de un criterio o una condición. La función contar sí realiza un conteo en función a un criterio o una condición. Ya, Ah, no, me quedé. otra vez pues. Función contar si realiza un conteo. Eso ya lo pusiste. Me quedé en un conteo de. En función a un criterio o condición. Listo. Ok, sumar sí.
realiza la sumatoria de un conjunto de datos bajo un criterio y una condición. Estos son los condicionales. Listo. Listo. ¿Para qué sirve la función sumar si? Realiza la sumatoria de un conjunto de datos bajo un criterio o condición. O una condición, una condición. Condición es algo que te pone en una condición, pues. Por ejemplo, si te dicen en tu casa, si venís después de las 7, vas a tener problemas. Entonces, esa es una condición. Entonces, todo es condición para poder ejecutar estas funciones. Ok, vámonos. Función sumar si. Me voy a f de x. ¿En qué categoría está la función sumar si? No está en estadística, está en matemática y trigonometría. Si querés apuntarla, la categoría donde encontramos la función sumar si es matemática y trigonometría. Matemática, geometría. Trigonometría. Aquí está, mira, donde tengo el cursor. Ok, entonces acá voy a buscar la función sumar sí. Listo, aquí está función sumar sí. Aquí tenemos tres, mira, pero lo principal son las dos primeras tablitas que hay que rellenar. Primero, donde vamos a poner el rango de datos y mi criterio, eso es lo principal. Ok, entonces, el rango de datos, vengo yo en la lista de mi sueldo, le doy clic en el cuadrito, pongo mi criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? 100 mayor a 1300. Ah, Si es mayor a 1300. correcto. Si es todos los sueldos mayores a 1.300. Esa es la condición. Mayor a 1.300. Y le doy clic en el cuadrito. Va a dar 3.200. ¿Qué quiere decir eso? Mm, ¿Qué quiere decir eso? 3200. 3.200. Ujú. Ah, 3.200 Córdoba le vamos a poner. Interpretar, pensar un poquito, porque no te puedo dar todo, yo necesito que analices. Un poquito difícil, ¿verdad? Esta parte, si le doy esto a los maestros, mentira, no me aguantan el gas. Entonces le doy lo más fácil mejor. Entonces me dio 3.200 Córdoba, pero esos 3.200 Córdoba, ¿qué es lo que representa? Entonces, vos tenés que tener claro qué es lo que estás haciendo, qué es lo que pretendés al ejecutar la función sumar sí, qué es lo que pretendías en un momento. sumarse el sueldo, si el sueldo es mayor a 1300. Sumar, pero ¿qué vas a sumar? Los sueldos. Ajá. Entonces, 3.200 Córdoba, ¿qué me quiere decir eso? La suma de los sueldos. ¿Cuál es sueldo?
Lo que son mayores a 1300. Correcto, así es. Sí es. Entonces, la función sumar sí lo que hizo es que sumó a todos aquellos sueldos que son mayores a 1300 y lo podemos comprobar si querés. Entonces, vamos a sacar la calculadora. Me gusta a mí comprobar las cosas, fíjate. Yo no me gusta quedarme con la duda. Solo porque, mira, y te aconsejo que seas así vos, porque nosotros los maestros no podemos equivocar. ¿Ya me entendés? No es solo porque yo digo es que así es. No, yo me puedo equivocar. Entonces hay que verificar. Ah, es cierto, tenés razón, profesor, es cierto lo que él decía. ¿Ya me entendés? Hay que ser así, el porqué de las cosas. Hay que ser curioso. Entonces, vamos a comprobar por qué da 3200. Dame un sueldo que mires ahí de mayor, perdón, a 1300. 1400. 1400 más 1800. 1800. Hay uno de 1300 también. Mayor a 1300, dice. No lo voy a incluir. Lo incluiría si la condición me dijera mayor o igual a 1300. Ahí sí lo voy a incluir. ¿Por qué? Porque la condición me lo está diciendo mayor o igual a 1300. Pero la condición no es esa. Aquí el criterio es que todos aquellos sueldos que sean mayores que 1300. Solo dos hay entonces. Entonces, solo dos sueldos. 1400 y 1800. Y a la hora de sumar, me da 3200. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que yo te he dicho es correcto. Que la función ha hecho su trabajo. En pocas palabras. ¿Entendiste? Sí. ¿Cómo lo mira esta parte? ¿Cómo? ¿Cómo la mira esta parte? ¿Difícil, fácil? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta? Decime, ¿qué es lo que te cuesta? Es ¿dónde encontrarlo? ¿Qué cosa? ¿Dónde vas a encontrar que las funciones? Sí. Pero la función es Es igual que aquí. ya no, Ujú. es que ya solo poníamos igual y lo escribíamos así normal. Ah, manual lo hacía. Vos hacías igual, sumar sí, ta. Eso sí es manual. Si lo querés hacer así, no hay falla. Es lo mismo, mira, aquí está. Igual, sumar, punto, sí, abro paréntesis, punto y coma, pero yo te enseñé la otra de esa forma, ¿verdad? Pero esta forma es más fácil y te la estoy enseñando porque vos no sos un nivel básico, vos sos ya hemos tenido clase y me has mandado las prácticas y has metido bien la fórmula. Entonces, no sos una persona que no domine fórmula. Entonces, yo te estoy enseñando esta parte así, modo gráfico, se le llama a esto, para que te ahorres trabajo. Ya, porque estar metiendo fórmula, te lleva tiempo. Vas a estar tecleando uno por uno. Pero es igual, es lo mismo. Lo querés hacer así, no hay problema. Si querés copiarlo, mira, esta es la fórmula. Igual, copiarlo en tu cuaderno. Sumar, Ya la puntos, sí. apunté. ¿Ya la apuntaste? Sí. Ok. Pero, ¿no crees vos que es más fácil? F de X, busco aquí la categoría de estadística, leo contar sí, meto el rango, pongo el criterio y le doy a aceptar. ¿No crees que es más fácil? Sí, más fácil. Más fácil, más rápido. No, uno tiene que aprender a facilitarse uno el trabajo uno mismo, ¿ya me entendés?
Porque para que te va a complicar más la vida. Imagínate que en un trabajo, esto es porque una tablita pequeña, pero si fueran un montón de empleados, mira una gran tabla hasta aquí. ¿Crees vos que te va a dar tiempo de estar metiendo uno a uno, una fórmula, la otra fórmula, otra fórmula? ¿Tú crees que te va a dar No, tiempo? No, va a pasar todo el día haciendo eso. o toda la semana. Toda la semana. Y ahorrarse de trabajo lo más rápido, no complicarse. Entonces, no se te olvida, f de x, categoría. Si es contar sí, ¿a dónde está contar sí? ¿En qué categoría? Estadística, ¿verdad? Contar sí. Correcto. Sí. ¿En qué categoría está contar sí? En Estadística. estadística. Si voy a hacer sumar sí, ¿en qué categoría va a estar? ¿Cuál? Sumar Sumar sí. sí. Ajá, ¿en qué categoría? Matemática y trigonometría. Trigonométricas. Trigonometría. Correcto. Eso. Eso es lo que tenés que saber. Mira, vamos a agregarle una más aquí, pero vos la vas a hacer. Sueldo menor a 1.300. Alright. Ganó aquí. Ok. Poner todos los bordes. Dale, hazla ahorita. Vos me vas a ir diciendo qué es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a encontrar? Primero hay que analizar qué es lo que te están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo ahí? Encontrar el sueldo menor a 1.300. Un sueldo voy a encontrar. Sueldo menor. ¿Mm? El sueldo menor a Solo 1.300. un sueldo sí voy a encontrar. No. Sí. ¿Ah? Te está costando, te está costando. Sí. A ver, si me están pidiendo un sueldo menor a 1.300, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están queriendo decir con eso? Que tengo que encontrar todos aquellos trabajadores que están devengando un salario menor a 1.300. Entonces va a ser un salario. ¿Ah? Hola, Mirna. ¿Estás ahí, Mirna? Sí. Hola, te quedas callada. Entonces va a ser un salario solo. Sí. Ah, un salario va a ser. No, todos aquellos que sean en menor a 1.300. Correcto, entonces no va a ser un salario, van a ser todos aquellos trabajadores que estén ganando menos que 1.300 cordos, menos de 1.300, entonces no va a ser uno. Mira, te cuesta analizar o voy a interpretar, ya mire. Ajá, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué Contar toco? sí. A FX. F de X, ¿qué función voy a usar ahí? Contar sí. Ujú, contar, sí. Ah, ¿en qué categoría la hay? Estadística. Listo. Sí, aceptar. En el rango, ¿cuál va a ser mi rango de datos? B2 a B7. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar los sueldos menor a 1.300. Correcto. Mi rango de datos va a ser la lista de los sueldos de los trabajadores que están devengando. El criterio, la condición, ¿cuál va a ser? Menor a 1.300. Menor a 1.300. Entonces le voy a dar a aceptar.
Me dice que son Ahí. 3. ¿Qué quiere decir? ¿3 qué? Que hay 3 trabajadores ganando menos de 1.300 cortos. Correcto. Ve, me gusta. Ahora sí ya estás aprendiendo a interpretar. Hay 3 trabajadores que están devengando un salario menor a 1.300 córdobas. Sí, entonces, te voy a dejar de tarea. Me le vas a poner sumar si el sueldo es menor a 1.300. Aquí lo hago. Sumar si el sueldo es menor a 1.300. Ok. Entonces, Hernán, no sé si le vas a tomar, yo voy a grabar, está grabándose la clase, yo la voy a subir al canal de YouTube, la puedes ver varias veces si te confundí, pero necesito que le tomes captura de pantalla a esto, porque esta va a ser la tarea, me avisas. Esa. Sí, me vas a sumar si los sueldos son menores a 1.300. Listo. Listo, ok. Sí. Aquí igual. Otra tarea, siguiente tarea. Vas a hacer esa tablita y vas a poner sueldo menor a 4.000 Córdoba. Sueldo menor, sueldo mayor a 2.000. Y me vas a hallar sumar si el sueldo es mayor a 2.000. Entonces, todavía no le tomes captura a esto porque lo estoy haciendo, ¿viste? Por eso va a ser la Bueno. tarea. Donde puso sueldo mayor, puso 200. Ah, perdón, discúlpame, 2.000, Tómale captura a esto, por favor. Esta es la segunda tarea que te voy a dejar. Listo. Ok. Eso también. Sí, aquí le vamos a agregar más. Esto lo voy a borrar, ¿oíste? Bueno. Salario, sueldo. Sumar si el sueldo es menor a 2.000. Sumar si el sueldo es mayor a 3.000. Ah, me pediste práctica, a practicar bastante. Ahora me va a aguantar. Ok. Entonces, ahora sí, tómale foto, por favor. Tómale captura. Listo. Ok, te voy a pedir un favor. Esas capturas que tomaste me las vas a mandar a mi WhatsApp porque yo no voy a estar en la casa. Cuando vos me estés viendo tus prácticas, yo las voy a ver allá donde voy a estar y necesito pues saber qué es lo que yo te dejé, ¿ya me entendés? Sí. Que me las Ya mandas se al las WhatsApp. envié. Ok, correcto. Entonces, duda que tengas. No, ninguno.
Van 3 tareas. Tenés que hacer la tablita normal, pero Mirna, tengo que enseñarte cómo lo vas a hacer en el celular también ahora. Entonces, voy a dar por terminada la meeting, voy a hacer otra meeting, pero va a ser un poco más, perdón, un poco más rápida, porque te tengo que enseñar cómo vas a encontrar esa función en el celular. Recuerda que en el celular es diferente, ¿me entiendes? Entonces, ahorita voy a pasar al celular a explicarte. Hola, ¿estás ahí? Sí, Solo déjame parar la mire.